Yo os voy a comentar un poco en torno al texto y me gustaría también el contexto, porque yo creo que eso también nos puede ayudar y nos puede dar ideas y claves, ¿no? Y quizá como un primer punto de partida, así para provocar un poco, yo creo que el Papa Francisco es consciente de que es imprescindible todos los esfuerzos, ¿verdad? Los pequeños, los que podemos hacer cada uno de nosotros, son muy necesarios. Pero él también es consciente que es una crisis que desborda nuestras capacidades individuales, nuestras capacidades comunitarias. Y esto es una crisis que exige una acción política del más alto nivel. Y yo creo que lo que es interesante es que cuando el Papa firma esto, está firmando todo esto, es decir, está diciendo que son necesarios nuestros esfuerzos, que es necesaria nuestra comprensión de lo que pasa, que es necesaria en términos creyentes nuestra conversión personal, individual, y además es necesaria la acción de los gobiernos. Y lo voy a formular en esta carta un poquito, si queréis, eh, mejor o de manera más expresa todavía que lo hace en Laudato Si. Porque él lo que dice es que estamos ante un cambio, necesitamos un cambio cultural, que por lo tanto acabará siendo social, económico y político. Pero ese cambio cultural pasa por mentalidades de, de los hombres y mujeres de nuestro tiempo futuro. Y por eso es tan importante este compromiso a todos los niveles. Esto no se arregla si nos sentamos a ver televisión y esperar que alguien lo arregle, y esto tampoco va a cambiar si el gobierno se dedica a dar normas sin implicarnos nosotros ciudadanos, porque lo que está en juego es precisamente nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, sus formas más básicas, lo que tiene de producción, de consumo, de sostenibilidad de nuestras vidas. Bueno, pues esto sería un poco para, disculpadme, para empezar la tarde, ¿no? Sería algo así como que de aquí no nos libramos ninguno, ni los pequeños, ni cada uno de nosotros, ni los grandes, ¿no? Ni los niveles políticos, etcétera. Todos tenemos un nivel de responsabilidad y hasta que cada uno no encuentre su nivel y sea en él y decida acorde a este nivel, pues va a ser muy difícil encontrar un futuro, ¿no? O abrirse paso para el futuro. Os cuento un poquito del contexto y después entro ya más en el documento. El contexto empieza en 2015, cuando el Papa Francisco publica la encíclica Laudato Si. Fijaros, ya empezamos con palabras, ¿vale? Que van marcando un poco el nivel de la conversación. Laudato Si es una encíclica y Laudate Deum es una exhortación. Bueno, es en el rango, en la manera de clasificar el magisterio de un papa, una encíclica sería como el rango superior y una exhortación pues iría por debajo, ¿no? Es decir, que cuando un papa habla, no habla siempre con la misma autoridad, ni él busca ser escuchado siempre con la misma autoridad. A veces los católicos podemos ser un poco infantiles con esto del magisterio pontificio, ¿no? Como que siempre habla es cátedra, pues no, ¿verdad? Muy raramente habla es cátedra, poquísimas veces. La mayor parte de los papas no hablan nunca es cátedra. Sí que quieren que su pensamiento, pues a veces, pues como que se consolide y permanezca, y para eso escriben encíclicas. Y después tratan muchísimos temas que saben bueno, que las circunstancias los pueden hacer variar, etcétera, y por eso pues escriben exhortaciones, cartas, es otro nivel de su magisterio. Por eso en el 2015, cuando él publica Laudato Si, él sabe que está construyendo, poniendo una pieza muy importante en el pensamiento social de la Iglesia. Hay encíclicas anteriores, por supuesto, en materia social, pero esta de Laudato Si se va a convertir en una de las piezas más importantes. Cuentan y dicen, y yo le he escuchado una vez decir a él algo parecido, que él no quería escribir una encíclica sobre la ecología, sino que él quería escribir una encíclica sobre la pobreza. Pero que para hablar sobre la pobreza hoy, pues tienes que hablar sobre la ecología. Y esto me parece muy importante.
y probablemente es lo que le ha dado mayor fuerza y lo que va a hacer que esta encíclica dure durante mucho tiempo, ¿no? Esta manera de pensar del Papa Francisco. Lo medioambiental y lo social no son dos cuestiones separadas, aunque muchas veces nosotros las encontremos separadas o las analicemos y las comprendamos también separadas. Pero, dice el Papa, son dos realidades que van juntas, ¿no? Y yo creo que este es el reto de nuestro tiempo. Como la pobreza y el medio ambiente conseguimos afrontarlos de manera unida, ¿no? No vamos a resolver los problemas medioambientales sin resolver problemas de pobreza y no vamos a resolver la pobreza de este mundo si no somos capaces de confrontarnos al medio. Bueno, pues esta encíclica que él publica en 2015 y en un momento dado la publica con un poco de prisa, y la saca en mayo o junio, porque él quiere que esté lista para la reunión, y ahora tengo que hablar de otra cosa, para la reunión que va a haber en París en diciembre del 2015. Y esta es otra mensaje así de esta tarde. El Papa Francisco, Bergoglio, es muy consciente de que él quiere opinar en este debate. Él quiere expresar su opinión, su voz, y muchos vas a decir, esto es un debate político, él lo es, ciertamente, pero él no le tiene miedo a esto. Él dice, esto es un debate que es más que político, pero también es político. Dice, y él quiere poner su voz ahí. Y él quiere que la voz de la Iglesia se pueda escuchar en estas circunstancias. Entonces publica Laudato Si con tiempo para que pueda ser conocido y por lo tanto pueda ser debatida, comentada, conocida en la reunión de París. Y ha publicado esta también con un poquito de prisa, pero la ha publicado con tiempo suficiente para que pueda ser conocida, comentada, ¿no? En la reunión que va a haber en Dubái también en diciembre. Entonces, los documentos, en el caso de Laudato Si, muchísimo más porque es encíclica. Él quiere construir pensamiento para la Iglesia Católica, él quiere construir lo que llamamos doctrina, pensamiento social de la Iglesia, él quiere elaborarlo así, pero también quiere participar en un debate social muy importante y ahora publica esta exhortación, este documento mucho más breve, lo publica antes de la cumbre de Dubái, además él no se oculta y lo dice clarísimamente, ¿no? Él quiere que la cumbre de Dubái sea un éxito y para eso él quiere contribuir con este texto. Por eso hay esta fuerte intencionalidad por parte del Papa. No es una intencionalidad partidista de que ganen los A o los B, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Él quiere que un debate que es económico, social, científico, pero también político, se escuche una voz como la suya de una comunidad de 1.000 millones de fieles en el mundo, personas que estamos bautizadas en la Iglesia Católica. Él es la cabeza de este grupo y él quiere que las personas que se reúnan escuchen una voz que viene de este grupo religioso, bueno, que comparte preocupación, inquietudes y que apuesta por una manera de enfocar el problema y él se pone, por así decirlo, en un lado de esta situación. Básicamente es de los que sufren y padecen en esta situación. Y él quiere que la Iglesia esté ahí y hable desde ahí. Un pequeño o largo paréntesis que tengo que hacer. ¿Quiénes se reúnen, ¿no? ¿Quiénes se reunieron en París y quiénes se van a reunir ahora en Dubái? La historia es un poquito más larga, empieza en el año 1992. Yo creo que es importante un poquito las fechas para darnos cuenta de que el tema del cambio climático no es de antes de ayer. Esto no es una cosa que se han inventado hace un rato los ecologistas, sino que ya desde los años 90 hay una preocupación no solo en la comunidad científica, sino también en la comunidad política, de los gobiernos, de los estados, de que el tema de la contaminación o de la alteración de la atmósfera está provocando algunas en aquel momento incipientes, pero ya previsibles, alteraciones de nuestro medio ambiente. En el año 92 nace el Acuerdo del Cambio Climático promovido por las Naciones Unidas. Y es un acuerdo de ahora mismo tiene 192 países que lo han firmado. Cuando los países se firman estos convenios, lo que hacen es comprometerse a cumplirlos. Y cada país tiene un procedimiento para incorporarlo a su propio derecho. Pero una vez que lo firmas, tú te estás obligando, ¿verdad? Es una obligación que tú asumes.
voluntaria, libremente, ¿se entiende? Los estados la asumen. Por eso es importante y valioso este tipo de acuerdos, porque no es nadie que te lo impone, sino que tú decides firmarlo y decides unirte a él. Este pacto, creado en el año 92, se reúne de manera periódica y es lo que se llama estas conferencias de las partes, COP, y va enumerando, ¿no? La de París fue la número 21 y esta de Dubái será la número 28. Conferencia de las partes. ¿Cuáles son las partes? Son las partes que han firmado el acuerdo, el convenio internacional. Y en este momento son 190 y tantos. Prácticamente todos los países miembros de Naciones Unidas lo han firmado. Algunos han tardado años en firmarlo, otros lo hicieron desde el comienzo, cada uno cuando quiere lo firma y lo que expresa con esa firma es que se compromete a que este acuerdo permanezca en el tiempo. El acuerdo después se va haciendo concreto con otros acuerdos posteriores. El primero fue el de Kioto y fue el primer acuerdo que ya eh, indicó la necesidad de controlar, de reducir la emisión de CO2, de anhídrido carbónico. ¿Cómo ser capaces de evitar esto? El convenio de Kioto tenía varias cosas interesantes. Por un lado era obligatorio para los que lo firmaban, pero después es verdad que no tenía un elemento supervisor, ¿verdad? La supervisión. Es decir, que si tú lo cumplías, fenomenal por ti, pero si no lo cumplías, no había manera de sancionarte. Con lo cual el acuerdo pues, se demostró débil. Se demostró fuerte en el sentido de que lo firmaron muchos países, pero débil a la hora de cumplir. El acuerdo de Kioto se renovó una vez, expiraba en el año 2020, y entonces antes de que terminase, el acuerdo de París tenía que sustituir al de Kioto. Nos vamos liando con los lugares, ¿verdad? Kioto, Japón, París, Francia, 2015. Entonces, el acuerdo de París firma un convenio nuevo que sustituiría al de Kioto. Cuando Kioto terminase, empieza el acuerdo de París. Lo firman también muchísimos países, unos 190, un poquito menos, no lo firman todos los del convenio, pero casi todos. Hay también un compromiso para controlar las emisiones de gas, aunque el sistema para medir esta vez no va a ser por controlar emisiones, porque se había creado un mercado de emisiones que tuvo muchos problemas, etcétera, sino lo que se hace es, se busca otro indicador, que es el aumento de temperatura media del planeta, que está directamente ligado a la acumulación de gases, ¿no?, en la atmósfera. Entonces, el compromiso es, no se puede aumentar la temperatura del planeta en 1,5 grados. Si ves que después, si queréis, hablamos qué significa todo esto. Esta es una parte del acuerdo. Y la otra parte que era muy importante era que se crea un fondo para ayudar y compensar, sobre todo a los países del sur, en lo que se llama la mitigación, es decir, hacer que emitan menos gases, buscar tecnologías, sistemas, mecanismos alternativos de producción o sistemas químicos para filtrar, bueno, ¿no?, poner dinero en juego para evitar que se emitan gases, o la otra parte que es la adaptación, cuando ya es inevitable que hay cambios, ¿no?, en mi territorio, en mi país, etcétera, ¿cómo me puedo adaptar yo a la nueva situación? ¿Cómo me puedo adaptar yo a estas islas del Pacífico que se van hundiendo? Bueno, pues hay de todo tipo de cosas, ¿no? Desde mover, desplazar población, eh, ayudarles a generar nuevos terrenos para agricultura, hasta, si me apuráis, pues por ejemplo, pues dar becas a la gente joven para que pueda salir y estudiar fuera y probablemente pues plantearse un futuro fuera porque su país, que es una isla pequeña, pues va a ser muy difícil regresar y permanecer, ¿no? O sea, todo este tipo de situaciones. Bueno, entonces el Acuerdo de París en este sentido tiene la parte de control de emisiones, después tiene la parte de fondos de dinero que se crean para que esto, ¿no?, tecnológicamente nos podamos adaptar y también evitar la mitigación, o sea, mitigar la emisión. Y se convierte como en un acuerdo potente, si queréis, para sustituir a Kioto y se espera que vaya funcionando. Para el control de emisiones se buscó un camino un poquito blando y es que cada país tiene que hacer un plan propio. Cada país decide cómo va a controlar y cuál va a ser
la reducción de emisiones de gas. En nuestro caso, esto se ha hecho, es un pacto en la Unión Europea, ¿ya? Y bueno, pues sabéis, ¿no?, que hay un proyecto, pues 2030, reducción de 25%, 2050 reducir 50%, etcétera, y para un control de las emisiones de gases, ¿no? Bueno, entonces, eh, el Papa Francisco escribe Laudato Si antes de la cumbre de París, de las partes, antes de ese acuerdo. Yo no sé si recordáis aquella cumbre, pero en aquella participó Chávez, participó Obama, Barack Obama. Bueno, Chávez hizo un canto al Papa Francisco tremendo y fueron varios líderes los que le citaron, ¿verdad? Fue sin duda la persona más citada en esa cumbre, ¿no? Como un líder que convoca y que pide un compromiso que sea real y efectivo, ¿no? Bueno, la Laudato tiene el desarrollo que ha tenido, yo creo que va calando en la Iglesia poco a poco, lo vamos aceptando, etcétera. Y ahora llega la cumbre de Dubái, dentro de la serie, ¿no?, de conferencias de las partes, que van renovando los acuerdos, se aseguran que se cumplan, aprueban el uso de fondos. Bueno, es la vida de un convenio de este tipo. Y un poco de sorpresa, pero él es consciente de que la situación no ha mejorado nada en estos 8 años, eso es cierto, que hemos hecho esfuerzos en renovables, etcétera, pero hay que reconocer que la situación no solo no está mejor, sino que está peor. Esto, hay un acuerdo de la ciencia fuerte en esto. Y entonces el Papa siente que hay que seguir empujando este carro, que esto tiene que recibir un espaldarazo, que Dubái tiene que ser otro momento fuerte que haga vivir este acuerdo y que ayude a superar, pues, los miedos o las reticencias, etcétera. Yo creo que él tiene una visión bastante buena de lo que está pasando en el mundo. Buena no solo por grande, sino yo creo que por sensible y por convincente. Entonces se da cuenta que hay muchísimas dinámicas que están, pues, en cierto tratando de desacreditar todos los temas de cambio climático, eh, ¿no?, esfuerzos financieros o económicos que se ponen, pues, precisamente para evitarlo, que no invirtamos tanto en esto, que no tan deprisa. No sé si habéis seguido en la prensa, pero recientemente la Unión Europea tiene el debate, ¿no?, que los fabricantes de coches, pues, están pidiendo que Europa retrase las medidas de reducción de emisiones, etcétera, pues porque hay temas económicos, de inversiones, entonces piden que esto se haga más despacio y más lento, ¿no? Después, yo creo que vamos tomando conciencia de todo el tema de renovables, porque es más complicado y menos rápido de lo que se pensaba, y bueno, pues muchísimos intereses que están en juego, ¿no? Así que todo esto está ahí, moviéndose, ¿no? Todo el tema de las petroleras, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues estamos en un momento de incertidumbre, y el Papa, pues yo creo que quiere como aportar fuerte y decir hay que mojarse, ¿no? Esto no puede cambiar si no tomamos decisiones valientes y si no somos capaces de afrontar el reto de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, entonces él publica este documento que es breve, el Laudate Deum, alabado sea el Señor, ¿no? Tengo un compañero que me escribió el otro día recordándome que esto es un vocativo. Los que sabéis latín, pues esto hay que hacerlo como con cierta energía, ¿no? No vale como yo que digo alabado sea el Señor, así, suave, sino hay que decirlo con energía. Alabado sea el Señor, así, gritando o cantando. Bueno, lo dejo para los más valientes o los que tengan mejor voz, claro. Mm. Entonces, él lo que hace en este texto es, como una declaración, una toma de posición que confirma todo lo que él ha venido diciendo, o sea, que no es nada nuevo, pero es verdad que lo hace de una manera bastante clara y yo creo que muy, muy potente. Yo sospecho que este texto hay gente en la iglesia que le molesta y se pone nerviosos, y fuera de la iglesia también. Pero yo creo que es el mensaje súper oportuno, necesario y, bueno, yo creo que, bueno, personalmente muy agradecido, ¿no? Yo creo que el Papa da muy bien en el clavo, ¿no? En el clavo de nuestro tiempo, es decir, qué es lo que nos está pasando. O sea, él comienza diciendo que la situación se sigue deteriorando y en esto, es decir, hay un convenio, un acuerdo internacional notable, ¿no?, en la ciencia. Es decir, que en este momento no hay ningún indicador
de que haya mejoría. Hoy, por ejemplo, ha salido en prensa, no me ha dado tiempo casi a leerlo, pero de repente pues se han publicado, ¿no?, datos sobre emisión de gases y había una parte de científicos que esperaban que los datos fuesen mejores debido a todo el inversiones que se han hecho en renovables y cómo las energías renovables cada vez van teniendo más juego, ¿no? Y no es así, es decir, que las emisiones de gases siguen acumulando y ni siquiera todo lo que hemos invertido en renovables pues ha tenido efecto, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje en este sentido es, aunque nos disguste, pero es muy acertado, ¿no? Claro, él, es decir, que sabe las teclas que son necesarias, porque dice, la situación se sigue deteriorando y los que más padecen esta situación son las personas más vulnerables, ¿no? Las poblaciones más vulnerables, quienes sufren el mayor deterioro, contaminación de aguas, eh, sequías, inundaciones, etcétera, etcétera, son siempre las poblaciones más vulnerables. Él también afirma con rotundidad, ¿no?, que hoy nadie, ¿no?, nadie que quiera eh, como jugar con la ciencia disponible, con lo que sabemos hoy en día, nadie puede dudar del origen humano del cambio climático, ¿no? Es decir, claro que hay una transformación del medio por el paso del tiempo, pero es que lo que está sucediendo, a la velocidad que está sucediendo, esta es la clave, a la velocidad de lo que está sucediendo, solo se explica por la acción humana, ¿no? Es decir, no hay ningún otro modelo, no hay ninguna otra explicación científica que consiga cubrir todo lo que está sucediendo a la velocidad que está sucediendo, ¿no? Esto nunca en la naturaleza se había comportado así. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente este momento de otros? Pues la acción humana, ¿no? Nuestra acción sobre el planeta nunca había sido tan intensa, tan depredadora, tan intensiva, eh, como lo está siendo ahora mismo, ¿no? Nuestra capacidad de extracción de recursos y nuestro impacto en el medio, esto nunca había sucedido antes en la historia, ¿no? Y esto es lo que la ciencia va midiendo, dice, bueno, eh, estamos en cambios tan rápidos que esto la naturaleza no es capaz de gestionarlo ni de hacerlo y en concreto no es capaz de superarlo, ¿no? Bueno, él dice, hay cosas y también mucha gente de la ciencia están ya ahí y hemos traspasado algunas líneas, ¿no? Se habla de fronteras planetarias, algunos límites del sistema Tierra que probablemente va a ser muy difícil recuperarlos porque son cosas que tú las alteras ahora, pero necesita decenas, centenas de años para volver a donde estaban. A lo mejor ya no vuelven nunca, o entonces lo que necesitamos es por lo menos que las cosas no vayan a peor. Este es el mensaje. Es decir, tenemos que actuar con firmeza para que las cosas no vayan a peor. ¿Cuáles son ¿no?, los elementos de este hacer humano, eh, ¿no?, que se manifiestan, que se implican en lo que está sucediendo? Bueno, pues él lo definió en Laudato Si. Él dice, hay un paradigma tecnocrático que no es un paradigma tecnológico, es un paradigma tecnocrático. Y él, cuando habla de tecnocracia, habla de la alianza entre la ciencia, la tecnología y el capital. Dice, la alianza de ciencia, tecnología y capital es la que toma decisiones que no están guiadas por el bien común, no están guiadas por hacer la tecnología disponible o hacer una tecnología que haga sostenible la vida, sino esta alianza lo que busca son resultados, beneficio económico, un impacto rápido y ya. Y esto es lo que está desvirtuando todo el quehacer social y económico, ¿no? La primacía la estamos poniendo en los resultados y no en la sostenibilidad de lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y él dirá, ¿cuál es el argumento? Si la tecnocracia es, si queréis, el, el instrumental con el que nos manejamos en esto, él dice, ¿cuál es el concepto ideológico que sostiene todo este entramado? Pues es un concepto de desarrollo indefinido, ¿no? Estamos convencidos de que el planeta lo soporta todo, lo aguanta todo, que los recursos están ahí y que si un día no hay recursos tendremos alguna manera técnica para solventarlo y resolverlo. Bueno, ya la ciencia nos va avisando de que esto no va así. La ciencia no consigue resolver muchos de estos problemas. Lo más que consigue es identificarlo, medirlos y decirnos que esto va mal. Pero no hay capacidad para resolver
tantísimas situaciones, ¿no? Entonces él dice, si esto es una idea la que nos ha metido en este lío, una concepción del mundo, ¿no? De la naturaleza y por tanto del ser humano, el ser humano es capaz de todo y podemos con todo, dice, la solución va por una transformación, ¿no? Tenemos que reconocer que no podemos con todo, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo limitado, tenemos que comprender estos límites y adaptarnos a vivir con estos límites, ¿no? Y esto tiene que ver con estilos de vida, con estilos de economía, con estilos de relaciones sociales, etcétera, ¿no? Y hasta que esto no empiece a entrar en juego, esto no va a ser muy difícil el transformar. Bueno, él insiste mucho en que es necesario hacer cambios y que tenemos que creer en cambio, ¿no? Tiene una frase así un poco dura, dice, necesitamos superar la lógica de aparecer como seres sensibles y al mismo tiempo no tener la valentía de producir cambios sustanciales, ¿no? Es una manera de llamarnos así hipócritas, pero fácil, ¿no? O sea, elegantemente. Es decir, aparecemos como gente súper sensible, preocupada por todo, pero a la hora de verdad no queremos que cambie nada porque estamos muy bien así y no queremos asumir ningún esfuerzo, ¿no? Hay un tema interesante que él trata en este documento y es el valor del multilateralismo. Multilateralismo. Y él reconoce algo que está pasando en nuestro tiempo. Los años 60, 70, 80, Naciones Unidas jugó un papel muy importante, ¿no? Los países, aunque estaban divididos en bloques, pero encontraron una manera de interaccionar, que era a través de Naciones Unidas. Y como su título dice, son estados que se unen, ¿no? Luego, cada uno va con sus intereses, cada uno va con sus alianzas, tal, tal, allí. Pero es verdad que se generó un espacio donde era posible hablar y llegar a acuerdos. Por eso un acuerdo de Naciones Unidas hasta ahora ha sido muy importante, que mucha gente estaba detrás. Y eso es lo que le daba su fortaleza, ¿no? Era como un elefante, se movía muy despacio, pero cuando daba un paso, era un paso firme. Desde, ¿no? Al final de años 90, todo el 2000, venimos asistiendo a un descrédito continuo de Naciones Unidas, ¿no? Los países más grandes no la respetan, no cumplen sus acuerdos. Naciones Unidas se ve incapaz, ¿no? De generar consensos porque en el último minuto alguien lo rompe, no quiere seguirlo, etcétera. Y esto hace que toda esta vía multilateral, ¿verdad? Pues se vaya desdibujando. ¿Qué pasa cuando no existen vías multilaterales de conversación, ¿no? Es decir, donde los pequeños y los grandes se pueden encontrar? Porque entonces creamos focos, ¿no? En torno a polos de poder, ¿no? Pues Occidente genera lo suyo, es concretamente Estados Unidos, ¿no? La China genera lo suyo, la Unión Soviética lo suyo, India pues un poquito, es decir, cada uno va generando sus polos de influencia, sus zonas de influencia, ¿no? Entonces, esto hace que los acuerdos sean dificilísimos, por no decir imposible. Los intereses particulares siempre están por delante de los generales, etcétera. Entonces, el Papa hace aquí una llamada muy interesante a decir, tenemos que recuperar estas instancias, necesitamos un sistema multilateral que permita el diálogo, pero él añade una mirada muy interesante. Dice, estas relaciones multilaterales tienen que hacerse también desde abajo. Dice, no basta que los estados se pongan de acuerdo, hay que conseguir que las sociedades civiles también participen en el debate. Y especialmente hay que conseguir que la gente más pobre y las comunidades más desfavorecidas también tengan una voz y una palabra, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Es como decir, tenemos herramientas que podemos utilizar, pero las tenemos que mejorar. Pero mejorar no es hacerlas más sofisticadas técnicamente, ¿no? Más diplomacia, más. No, no. Es dando voz a la gente pues, que normalmente queda arrinconada en todo esto, ¿no? Y después él apela a los clientes, ¿no? Él cree que esto es una oportunidad para los clientes para mirar todo este contexto, esta situación con ojos de fe, con ojos nuevos, ¿verdad? Una mirada nueva a la realidad que nos permita comprometernos con este mundo que Dios quiere y Dios ama, ¿no? Por lo tanto, para nosotros todo esto, él tiene palabras duras también contra los católicos que se ríen del tema del cambio climático, bueno, ahí es bastante duro, pero él sí hace um, como esta llamada a que esto no es un tema solamente teórico, político, económico, sino que esto es un tema también nuestro de fe, ¿no? Como creyentes, cómo miramos al mundo, cómo lo reconocemos, si esto es obra de Dios
o es algo que está a nuestro servicio, lo utilizamos tanto cuanto nos interese y ya está, ¿no?